Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Business Trip, en donde los líderes empresariales de las compañías más importantes de Colombia nos comparten consejos, ideas y recomendaciones sobre el mundo del management, el leadership y el emprendimiento. Yo soy Camilo Betancourt y los voy a acompañar en este recorrido. Esta es una serie que hemos diseñado entre BMW y la TEM con el objetivo de mostrarles a todos ustedes cómo se conducen las empresas más importantes de Colombia. Hoy tengo un súper invitado. Hoy vamos a estar recorriendo las calles de Bogotá, la capital de Colombia, y voy a estar hablando con Carlos Arturo Calle. Él es el gerente general del grupo empresarial Arturo Calle. Vamos a recogerlo y a hablar un poco con él sobre management, sobre liderazgo y sobre estrategia. Vamos por él. Empresarial Arturo Calle es una compañía sinónimo de pionerismo, de tenacidad, de legados. Una compañía que está realmente en el corazón de todos los colombianos y ha sido una compañía que ha sido noticia en los últimos meses acá en Colombia debido a las acciones y a la posición que tomaron en el marco de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Por eso para mí es un orgullo y estoy muy contento del super invitado que tenemos hoy. Él es Carlos Arturo Calle, gerente general de Arturo Calle. Qué rico tenerte acá y que nos acompañes a este episodio de Business Trip. Carlos, ¿cómo estás? Camilo, ¿cómo vas? No, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es realmente un honor poderlos acompañar y poder dar esta vuelta en esta hermosísima máquina que me tiene sorprendido por su desarrollo y por su novedad. Muy bonito. Es un coche híbrido. Vamos a recorrer a Bogotá un ratico y a que hablemos de management, leadership y demás. Perfecto. Y antes de que empecemos, Carlos, a hablar precisamente de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha ocurrido con la compañía y demás, yo quiero que nos cuente un poquito y que me cuente un poquito de usted, de ese trayecto, de esa vida profesional que ha realizado y ese camino recorrido para llegar a ser el gerente general del grupo empresarial Arturo Calle. Bueno, yo inicialmente, Camilo, yo inicié desde pequeño. Lo que pasó, nosotros siempre colaboramos con mi papá en los almacenes. La colaboración era pequeña y sencilla, realmente era colaborar en mantener aseado el almacén, era que no se robaban unas corbatas, en resurtir. O sea que desde pequeño realmente siempre estuve muy cercano a la empresa. Posterior pasó el tiempo, terminé el colegio y en ese momento yo quería estudiar medicina. Y efectivamente lo hice, inicié a estudiar medicina. Terminé de medicina en la Universidad Javeriana y posterior a eso yo quería estudiar ortopedia, pero entonces me empezó a sobrar el tiempo y yo tenía un consultorio pequeño, estudiaba, pero me sobraba todavía tiempo. Okay. Entonces ahí fue cuando decidí que en ese tiempo, pues como que iba a hacer alguna cosa, y alguna cosa era colaborar en los almacenes. En ese momento los almacenes eran muy poquitos almacenes, pero yo colaboraba en lo que se podía. Pasó el tiempo y empecé a colaborar más en los almacenes y más en los almacenes y más en los almacenes, y entonces yo ya dije, miércoles, ¿qué voy a hacer? Porque son dos mundos totalmente diferentes. No tienen nada que ver el uno con el otro. Entonces un día pedí cita con el que era en ese momento el director de la Javeriana, y con el padre Arango estuvimos hablando todo un día. Al final del día yo quería, era únicamente si tomar como contabilidad o alguna cosa básica, pero yo no quería hacer toda la carrera, porque había acabado de terminar una carrera de 7 años. Entonces pasó el tiempo y me inscribí a administración de empresas y empecé a trabajar trabajando de noche y estudiando de día. Y fue así como empecé en la empresa y ya llevo trabajando en la empresa 38 años. Ya bastante. Carlos, ¿cómo es ser hijo de Arturo Calle? Es decir, nosotros de afuera conocemos al empresario, conocemos al emprendedor, lo vemos en las entrevistas, pero ¿cómo es en ese rol ya de papá, en ese rol en la casa, ese líder como tal innato que es? Sí, hay algo muy importante. Para nosotros en la empresa tenemos claridad de que una cosa es cuando uno está con Arturo Calle, don Arturo Calle en la empresa, y como tal cuando yo estoy en la empresa con don Arturo Calle es don Arturo Calle. Y fuera de la empresa
no tiene nada que ver con don Arturo Calle, sino que realmente es mi papá. Y él es un papá como cualquier otro, querido, juega con nosotros, está pendiente de nosotros, está pendiente de la familia, nos invita a su finca, nos invita a almorzar, está pendiente de todo lo que pasa, si estamos por fuera nos está llamando todos los días a ver cómo vamos, cómo estamos. Es un papá amable, cariñoso, generoso, entregado a su familia. Realmente para mí es un papá ejemplar. Es un jefe súper ejemplar y al mismo tiempo es un papá ejemplar porque hemos aprendido de él todos los valores de familia, de hijos, de nietos, etcétera, etcétera. Y es fácil diferenciar ese tema familiar y del tema empresarial, laboral, de identificar que hay roles, que hay posiciones y que hay momentos distintos para ser cariñoso, para ser amoroso, pero también para ser exigente y demás. Pues le cuento que no es fácil, realmente es muy difícil, pero es muy difícil si uno no tiene disciplina. En el caso de nosotros, desde que yo llegué a la empresa era muy claro que don Arturo Calle era don Arturo Calle, era el jefe de la empresa, era el dueño de la empresa y yo era un trabajador de la empresa. Cuando uno tiene claridad en los roles en la empresa y cuando uno tiene claridad en los roles en la familia, tiene una grandísima ventaja. Ese con el tiempo la aprende a diferenciar. Yo puedo estar en la empresa y podemos tener una diferencia con don Arturo Calle, esa diferencia se queda en la empresa. Cuando salimos de la empresa y llegamos hasta la casa, la diferencia se quedó en la empresa y no sigue con nosotros en el día a día. Entonces, pero no es fácil porque mucha gente no lo logra porque no ha entendido. Ahora, no es fácil eso, y menos en una empresa como la de nosotros que trabaja mi papá, trabajo yo, y perdonen el orden, y trabajan mis hermanos, entonces yo soy el jefe también de mis hermanos, entonces digamos que ese manejo, esa dualidad no es fácil. Al mismo tiempo mis hermanos son los socios de la empresa, entonces en ocasiones yo soy el jefe y ahí cuando estoy en las asambleas y en las juntas yo soy nuevamente el trabajador como cualquier responsable, el responsable de que todo salga bien. Entonces esas son dos cosas, pero las hemos logrado manejar muy bien. Ya llevo trabajando mucho tiempo en la empresa, mis hermanos también, entonces digamos que hemos madurado mucho esa relación al punto de que tenemos claridad sobre una cosa y sobre la otra. Carlos, ¿en qué momento te das cuenta que vas a continuar con el legado de tu padre? Que ya, listo, el tema del sector salud quedó por allá, pero que ya empiezas como a verte ya, como me decía al principio, no en un rol de contabilidad ya, sino ya como cabeza, como director también de la orquesta y de la compañía. Yo llevo acompañando a don Arturo Calle 38 años. Y al principio pasé por todos los almacenes, después de rotar por todos los almacenes, roté por todas las fábricas, después de rotar por todas las fábricas estuve aproximadamente 2 años con un escritorio al lado del escritorio de él, un escritorio muy pequeño, al lado del escritorio de él, conociendo cómo era que se comportaba Arturo Calle en su negocio, cómo era que manejaba el negocio. Y eso me dio la posibilidad que cada vez más y más conocía más el negocio, compartiendo en el día a día con don Arturo Calle las diferentes decisiones, y fue así como que fui creciendo dentro de la empresa en una forma natural porque fui vendedor, fui administrador, escalando. En los últimos años ya pues empecé a tomar un rol más importante en la organización y llegó el momento en que se tomó la decisión de que don Arturo Calle digamos que se retirara de la empresa. En este momento él forma parte muy importante como un asesor externo de nosotros, pero entonces hace unos 10 años más o menos estoy manejando la organización. Carlos, cualquier presidente, cualquier gerente, cualquier emprendedor soñaría tener a Arturo Calle como mentor, como coach, que lo ayude en sus decisiones administrativas, financieras, de negocios y demás. A usted le tocó ese coach también como padre. ¿Cuál es el principal aprendizaje que le deja o que le ha dejado su padre, tanto desde lo profesional como desde lo personal? Pues mira, Camilo, la verdad son muchísimos, pero entonces voy a tratar de resumir en unos pocos. A nivel familiar, ese padre que está pendiente del hijo, ese padre que está pendiente del día a día del hijo, ese padre que es cariñoso, que es amable, que lo acompaña en todos sus momentos. Como empresario y como jefe, una cosa que siempre he aprendido de él, dentro de muchas, es que es algo que él llama el don de la paciencia.
Y el don de la paciencia es que hay que darle tiempo al tiempo. Los negocios se van dando es con el tiempo. El negocio no se va dando de la noche a la mañana. Es así que Arturo Calle lleva 53 años. Entonces, ese día a día es el que llama, démosle tiempo al tiempo. ¿Para qué? Para que de esa forma el negocio se pueda ir dando. Y eso es algo que a veces la gente pierde en el principio porque nos hemos vuelto como queremos ver muy rápido los El resultados. resultado, que sea inmediato. Y eso no es esa inmediatez con la que nos estamos viviendo y con la que nos estamos moviendo en el mundo actual. Por ahí no es, la inmediatez en este momento no es. Y eso se me ha hecho que es muy importante. Y una cosa muy importante es la claridad que tiene don Arturo Calle del negocio frente al respeto por el cliente y el trabajador. Eso es fundamental porque de esa forma uno puede crecer con la organización y crecer con los clientes siendo absolutamente claro y honesto de qué es uno y qué les puede ofrecer. Carlos, hablemos un poquito de 2020, hablemos del año pasado, un año bastante difícil para todos, para los empresarios, para ustedes desde el sector retail con seguridad, y lo hablábamos ahorita antes de empezar a grabar, fue bastante complejo. Ustedes adoptaron una posición clara, contundente, de frente, de sostener los empleos, de apostar por los colaboradores de la compañía, que son miles, ¿cierto? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo reciben ustedes pues la noticia del COVID-19 y qué es lo primero que hacen? ¿Cuáles son esas primeras acciones? Bueno, a veces yo me pregunto si el 2020 es un año para olvidar o es un año para recordar porque nos hizo aprender mucho. Pero para nosotros, particularmente la empresa, fue un año muy difícil porque en marzo nosotros produciendo todas nuestras fábricas, muy cercanos al mes de junio, teníamos plantas de producción produciendo al full, los almacenes ya con muy buena cantidad de inventario, pedidos que venían del exterior de materia prima, etcétera, etcétera, y de un momento a otro vemos que empieza a venir lo que en ese momento pensábamos era un problema temporal. Nunca nos imaginamos que iba a durar tanto tiempo, o nunca pensamos que iba a durar tanto tiempo. Pero empezamos a ver que este problema se iba aumentando, iba falleciendo mucho más gente, se iban infectando mucho más gente, y dijimos, lo primero que nosotros tenemos que hacer es defender y apoyar a nuestros empleados. Apoyarlos de dos formas. Lo primero, que no sigan yendo a trabajar, para que cuiden su salud. Y trabajar, y cuando yo digo no sigan yendo a trabajar, es que le estamos diciendo a 6.200 personas en ese momento, antes de que el gobierno, digamos que obligara a las empresas a cerrar, vamos a cerrar toda la organización. Vamos a cerrar fábricas, vamos a cerrar almacenes. Y fue así como dijimos, por el bien de nuestros empleados, además del bien de nuestros clientes, tenemos que cerrar los almacenes, tratando de disminuir ese contacto que teníamos. Y a partir de ese momento se volvió algo que era una total incertidumbre, porque creíamos que esto se iba a abrir en 2 meses. Sí, un par de semanas, máximo un par de meses, pero nunca todo lo que pasó. De una empresa que nosotros producíamos 550.000 unidades en las fábricas, pasamos a producir 0. Y cuando digo 0 es 0, es que no se producía absolutamente nada. Y empieza esta incertidumbre, ahora qué vamos a hacer, ahora para dónde vamos. Cuando vemos para dónde vamos decimos, bueno, ahí es donde digo yo que uno tiene que empezarse a mover y decir, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos? No podemos vender los almacenes en este momento como lo estamos vendiendo. No podemos producir lo que estamos produciendo. ¿Qué podemos vender y producir? Empezamos por la parte de producir. Decimos, listo, vamos a producir y vamos a producir entonces material quirúrgico. Empezamos a hacer tapabocas, empezamos a hacer polainas, empezamos a hacer batas, empezamos a hacer... Pero cuando yo digo, yo dediqué muchos días tratando de conseguir tapabocas que vendíamos a 1.600 pesos. Eso no nos daba para nosotros sobrevivir. Para sostener todo lo que venían, toda la planeación, todo lo que había. Claramente no, pero entre eso y quedarse uno en la casa sin hacer absolutamente nada y ver que la empresa se iba a quebrar, pues por ahí no era la cosa. Entonces empezamos a luchar, se consiguieron algunos negocios, no daba mucho, pero algo de caja se daba. Simultáneamente dijimos, la otra posibilidad es, ¿cómo vamos a vender si los almacenes están cerrados? La forma era a través del e-commerce y la forma era a través de WhatsApp. Nosotros teníamos una bodega antes de
de pandemia teníamos un e-commerce muy incipiente, teníamos 230 productos en una bodega de 180 metros trabajando 3 personas. Hicimos un vuelco total, y cuando digo un vuelco total es que pasamos de un viernes a un lunes a tener una bodega de 1000 metros, trabajando 75 personas y teniendo 2.700 unidades. De 230 pasamos a tener 2.700. Porque era la única forma de vender. Con todos los dolores de cabeza, porque nosotros no teníamos la experiencia ni el expertise para vender a través del e-commerce. Entonces nos dio muy duro, nos fuimos acoplando equipos, fuimos acoplando gente, fuimos acoplando logística, fuimos acoplando fotografía, mercadeo, una cosa y la otra, y empezamos a vender a través de e-commerce. Pero teníamos también un personal en la casa y unos almacenes que estaban llenos de producto. Empezamos a capacitar y a vender a través del WhatsApp, que para nuestros vendedores era muy difícil. Era un mundo y muy difícil porque es un mundo nuevo, porque ellos no sabían cómo vender por WhatsApp. Entonces, capacítelos para vender por WhatsApp, que es otro tipo de mundo, es otro tipo de venta. Pero empezamos entonces a vender a través de e-commerce y a vender WhatsApp. Carlos, uno ahí en esta situación, como líder usted de la organización, del grupo, ¿uno qué le dice a los colaboradores? Yo quiero saber usted qué le dijo a los colaboradores cuando empieza todo esto, y también me gustaría saber qué le dijo su papá a usted. Mire, en el momento que se tomó la decisión, antes de tomársela, yo empecé a ver lo que estaba pasando, se empezó a hablar con la gente, y ese día llamé a don Arturo y le dije, vamos a tener que cerrar la empresa. Le expliqué el porqué y las razones por las cuales consideraba que tenía que cerrar la empresa. Y dijo, listo, cerremos la empresa, yo lo apoyo. Se tomó la decisión de cerrar la empresa. Entonces ahora, ¿cómo llegamos a dos cosas? A decirle a nuestros colaboradores que íbamos a cerrar la empresa. Porque eso lo que iba a crear para los trabajadores era una gran incertidumbre. Entonces lo que nosotros hicimos fue, no, venga, vamos a cerrar la empresa, pero lo primero es que les vamos a dar la tranquilidad de que la estabilidad laboral la van a tener ellos. Okay. Que no se preocuparan por esa parte, que nosotros, hasta donde fuera posible, seguíamos con la estabilidad laboral, de modo tal de que ellos pudieran quedarse en su casa y quedarse tranquilos en su casa con su familia. Entonces, el trabajador, al sentirse tranquilo y al sentirse que estaba apoyado, digamos que los trabajadores respaldaron muy bien, porque entendieron de que la empresa le está dando absolutamente todo el respaldo, la ayuda y la colaboración. Y que la preocupación fuera por la salud, no por el tema económico. Exactamente, y en ese momento pues claramente lo entendieron. Aparte de eso, teníamos también a nuestros clientes, que nosotros mandamos una comunicación diciendo a nuestros clientes, vamos a tener que cerrar por responsabilidad con nuestros trabajadores, vamos a cerrar todos nuestros almacenes. 53 años sin cerrar una vez los almacenes, de un momento a otro cerrábamos todos nuestros almacenes. Pero fíjese, Camilo, que las cosas se le devuelven a uno. Cuando uno hace bien las cosas, se le devuelven también. Con el tiempo pasaron 2 meses, un poco más de 2 meses. Nosotros, los almacenes cerrados, nosotros manteniendo fábricas y manteniendo almacenes. Y un trabajador en la ciudad de Neiva habló con otro y le dijo, mire, nosotros no estamos ayudando en nada a la empresa. Y esta empresa, si sigue así, se va a quebrar. Porque definitivamente los recursos no son para siempre. Entonces la persona le dijo al otro, ¿sabe qué? Yo voy a mandarle una carta a la empresa en la cual le digo que yo me bajo el sueldo de modo voluntario. Esto se le dijo un trabajador al otro. Espectacular. Este otro dijo, oiga, ¿sabe qué? Yo voy a hacer lo mismo. Y ahí se regó una bola que sin yo haber hablado con absolutamente nadie de la empresa Vidia, nada. En 2 días yo tenía la carta de todos los trabajadores de la empresa diciendo, yo me bajo los sueldos. ¿Cuántos? 6.200 trabajadores. Hoy, ¿cuál cree usted que son los skills que debe tener ese nuevo líder? Ese líder de las organizaciones. ¿Cuáles son 2 o 3 skills que usted cree que son importantes? Mire, yo le voy a decir en mi experiencia lo que yo siento que es lo que debe tener uno como líder. O por lo menos lo que yo hago como líder. Yo no hago nada diferente a crear grupos y trabajar con el grupo. El líder no es el que está arriba dando órdenes, el líder es el que se mete con el grupo y saca adelante los proyectos con el grupo. El líder no es el que da una orden para que la cumplan. No, el líder coloca una idea sobre la mesa y se sienta con los trabajadores y les dice, mire, esta es mi idea,
Ahora, ¿ustedes qué opinan de la idea? A lo mejor puedo estar equivocado muchas veces. En las que no esté, venga, estamos de acuerdo en esta idea, entonces ahora saquemos adelante la idea todos. Empecemos a trabajar todos por esta idea. Y es ahí donde uno empieza a ver el trabajo en grupo. Carlos, un gusto completo estar contigo, recorrer las calles de Bogotá y hablar de negocios. Gracias por estar en Business Trip. No, muchísimas gracias a ti, Camilo, por la invitación. Bellísimo carro BMW, bellísimo, lindísimo. Nunca había montado yo en uno como este. Los felicito, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí está Carlos Arturo Calle, gerente general del grupo empresarial Arturo Calle en Business Trip, nuestro invitado el día de hoy en la ciudad de Bogotá. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.